Tanto para mexicanos como para turistas, el Monumento a la Revolución en México es un punto de referencia de encuentro y de historia. Desde su mirador, a 52 metros de altura, se puede obtener una panorámica de 360 grados, lo que lo convierte en una joya arquitectónica en el corazón de la ciudad. Pero en sus inicios, ese proyecto era aún más ambicioso y planeaba competir con el Capitolio en Estados Unidos. Durante su gobierno, Porfirio Díaz lanzó en 1897 una convocatoria internacional para construir la nueva sede que albergaría la Cámara de Diputados y de Senadores en México, y que al mismo tiempo se convertiría en un edificio para conmemorar el centenario del Día de la Independencia, que se cumplía en 1910. Díaz quería que el nuevo edificio fuera uno de los palacios legislativos más lujosos del mundo, con más de 14,000 metros cuadrados. Fue Émile Bernard, un reconocido arquitecto francés, quien se encargó de la realización del proyecto Palacio Legislativo Federal, inspirado en los recintos del Capitolio de Estados Unidos y del Parlamento de Budapest. Buscaba convertir al palacio en una obra con estética europea neoclásica. El lujoso Palacio Legislativo estuvo envuelto en varias polémicas debido a la poca claridad en el triunfo del arquitecto que realizaría el proyecto, además de las grandes sumas de dinero que requería su construcción. El suelo lacustre de la Ciudad de México representó otro de los retos para vencer para la monumental obra debido a los hundimientos del subsuelo que se registran en la zona. Se requirió mucho dinero para construir una plataforma de acero y concreto que pudiera mantener en pie el edificio. La primera piedra del edificio se colocó el 23 de noviembre de 1910, tan solo 3 días después del inicio del movimiento revolucionario en México. La Revolución Mexicana provocó que la obra del Palacio Legislativo Federal se suspendiera al quedarse sin recursos, que entonces fueron utilizados para combatir los levantamientos armados en el país. La construcción fue finalmente suspendida en 1912 y dejó abandonada su estructura metálica. La estructura quedó en el olvido por 2 décadas, en parte por querer borrar toda herencia del gobierno de Porfirio Díaz. En 1922, Émile Bernard quiso rescatar su proyecto y presentó al gobierno de Álvaro Obregón la adaptación de la estructura en abandono para convertirla en un panteón para los héroes de guerra. Varios arquitectos propusieron distintas alternativas para rescatar la obra inconclusa. En cierto punto, las autoridades planearon demoler los pocos avances para aprovechar el espacio en la Plaza de la República. En 1933, el arquitecto Carlos Obregón Santacilia rescató la obra inconclusa de Émile Bernard, que tenía un gran valor arquitectónico. Reinterpretó la estructura y los espacios para otorgarles un nuevo significado: el uso de la plaza como espacio público en torno a la conmemoración de una revolución constante. El nuevo diseño se enfocó en un mestizaje entre el arte prehispánico y el cubismo. El monumento fue construido con 4 pilares, obra del maestro Oliverio Martínez, que simbolizan la independencia, las leyes de reforma, agrarias y obreras. Ya desde 1936, el monumento servía como mausoleo de personajes revolucionarios que yacen en las criptas colocadas en la base de los 4 pilares. Los restos de Venustiano Carranza fueron trasladados ahí en 1942, Francisco I. Madero en 1960, Plutarco Elías Calles en 1969 y Francisco Pancho Villa en 1976. Lázaro Cárdenas yace ahí desde su muerte en 1970. Y durante 3 décadas más, un problema en el elevador que conducía al mirador ocasionó que el monumento cerrara sus puertas a esta vista panorámica. Fue hasta 2009 que en un proyecto por celebrar el bicentenario de la independencia de México y los 100 años de la Revolución Mexicana, las autoridades del país iniciaron un proceso de renovación del edificio. La totalidad de la Plaza de la República fue remodelada, integrando un nuevo acceso al Museo Nacional de la Revolución, además de recuperar la posibilidad para el visitante de ascender al mirador por un elevador panorámico. Quiero contarles una romántica anécdota que se dio cita aquí, debajo al Monumento a la Revolución. Un hombre enamorado es capaz de cualquier cosa. A Jacobo Fernández Alberdi, él sí le costó la licencia de aviación.
En 1946 se le ocurrió una gran idea al piloto español para pedirle matrimonio a su novia mexicana, Elisa Flores Morales: atravesar el monumento a la Revolución con su avión. Y lo hizo al estilo francés de los enamorados, cual si estuviera replicando la maniobra en que un piloto cruzó el Arco del Triunfo en 1924. Contigo hasta la muerte, le contestó Elisa antes de subir al avión, contó Alberti a una revista de la época. Mi novia se portó muy valiente. La primera vez, cuando piqué por encima de las casas, se limitó a cruzar los dedos como hacen aquí cuando quieren desear suerte. Me dijo que también se puso a rezar un Padre Nuestro. No le di tiempo a terminarlo. Es una buena muchacha y con un valor a prueba de bombas. Cuando el suboficial del ejército francés cruzó por el Arco del Triunfo, lo condecoraron y grabaron la fecha de la hazaña. Alberdi no obtuvo medallas ni condecoraciones. El general Alberto Salinas Carranza, sobrino de Venustiano Carranza y director de la Aeronáutica Civil, lo mandó a llamar y cuentan que le dijo: mira, Jacob, por un lado voy a felicitar por tu heroísmo y por lo bien que lo hiciste. Por otro lado, te voy a quitar la licencia y multar con 5,000 pesos. De acuerdo con el diario La Prensa, la multa fue de 8,000 pesos por haber violado la ley de comunicaciones que prohíbe volar a baja altura sobre zonas habitadas, además de la infracción que cometió al subir a una pasajera sin permiso. Así que ya saben, hay muchas ideas para demostrar su amor verdadero. Les recomiendo puedan darse una vuelta y conocer una de las construcciones más emblemáticas de la Ciudad de México. Yo soy Claudia Morales y los veo la próxima semana mostrándoles más joyas arquitectónicas de otra época. ¡Un beso!